David, creo que se llama el hermano. También Alfonso, también está Alfonso. Gracias, hermanos. Buen trabajo. Good job, friend. Fíjense que siempre va a ser un reto. Traer la palabra de Dios siempre va a ser un reto. Cuando yo empecé a ministrar la palabra de Dios, lo hice por la ausencia de ministros, por la falta de obreros. Yo quiero subir en primera de Pedro 4:7. Lejos de estar de acuerdo conmigo, creo que va a estar de acuerdo con la palabra de Dios, porque fíjate, un tiempo mi esposa se interesó en predicar la palabra de Dios, tanto que llevó un curso de homilética. No tuvo problemas de calificación porque pues ya era el maestro. Le costó caro esos. Y decía, ¿cómo escoges la cita? Así, en la casa ella, así, en la casa. Y yo le decía, yo me agarro a leer. Digo, yo me agarro a leer para alimentarme yo. Pero luego tengo que leer como ministro. Y le dije, y cuando estoy leyendo, hay una palabra que me llama la atención en los ojos, pero que me llama la atención en el corazón, en la mente. Y esa es la palabra que uso para compartir. Entonces es la palabra con la que vengo y comparto con ustedes. Ya tiene primera de Timoteo 4:7. Yo creo que usted va a estar de acuerdo con esta palabra que Dios nos da, lejos de estar de acuerdo conmigo. Dice así, primera de Pedro 4:7, en el nombre del Señor Jesús: mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Amén. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Wow. Y velad en oración. La razón, ¿cuál es la razón? La razón es: el fin de todas las cosas está cerca. ¿Usted recuerda cuando empezamos ministerios preparando el camino, el servicio español? Las cosas estaban muy diferentes a como están ahora. Como un cambio de noviembre a enero en el 2019 o en el 2019 al 2020, cómo cambiaron las cosas. ¿Sí? Las finanzas, lo menos importantes. Vamos a empezar por restar importancia al dinero, porque como decíamos ayer, hermano, la gente está enfrascada en el dinero. O sea, nosotros como creyentes vamos a restarle importancia al dinero. A mí en lo personal, en el 2020 dije, propósito de año nuevo. ¿Cuántos hacen propósitos de año nuevo y luego se nos olvida para enero, febrero? A mí me pasó, dije, voy a ahorrar dinero. Y ahí estaba, y mi esposa me decía, necesito, pues vas a necesitarme porque yo voy a guardar. Y ahí estábamos, pero luego el patrón de la casa dijo, ocupo una máquina para soldar. Y en el mes de enero mis ahorros se fueron en un juguetito que se llama máquina para soldar para mi hijo. Ahí la tiene, y gracias a Dios le he sacado dinero, mucho más que lo que costó. Y enseguida, cuarentena, y abajo las horas. A Dios gracias, al administrar bien el dinero, y como decía mi papá, tú compra mucho mandado, y gracias a Dios bendecimos a muchas familias, no solamente a nosotros, muchas. Entonces, ¿cómo vino a cambiar? Y yo en lo personal sigo creyendo que es principio de dolores todo esto, que no es el fin, en mi hermenéutica. Si usted tiene otro concepto, yo lo respeto, solamente le comparto mi opinión. Entonces, o sea que todavía falta por... Pero ya que se acerca el fin de todas las cosas, la palabra de Dios nos dice que velemos. Y en cada frase, cuando dice velad, que velemos, viene acompañada de una frase, razón de nuestro estudio, razón de nuestra enseñanza esta mañana.
no solamente se trata de estar ahí velando. No sé a quién le ha tocado estar despierto toda la noche, a lo mejor cuidando un enfermo, a lo mejor el trabajo, ¿sí? Mira, a lo mejor un bebé. Nosotros que vamos saliendo, que Jaelito, gracias a Dios, cumplió un año el jueves, miércoles, 13. Algo así, el 13. ¿Cuándo fue el 13? Bueno, ahí usted saca las cuentas. Obviamente que hace un año que Gael estaba asinita, comía más veces. Ya no, muchachos, pero quería el bebé. Bueno, no es que quería. ¿Cómo es que creció? Y había que estar despierto. ¿Cada cuánto se le da al bebé al principio? Cada 3 horas había que darle. Y ahí estaban aquellos, y amanecían, y así se iba a quedar a trabajar. Y luego mi esposa, cuidarlo en el día. Entonces había que estar, ¿qué? Velando. Pero no solamente es una velada así de que ahí estate despierto. No, hay que estar velando y atender al bebé en este caso. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, las palabras de Jesucristo: velad y orad, porque no sabemos la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es que ahora vamos a ver cómo nos relata la historia bíblica que debemos de tener ese cuidado. Y la primera está precisamente ahí en 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, punto número 1, sobrios. El antagonismo, es decir, lo contrario a sobrios, usualmente la escritura lo nombra como ebrios, y hasta como que se parece la palabra, porque un borracho no sabe qué es lo que hace. Pero no necesitas estar ebrios para no ser sobrios. Una persona sin alcohol puede estar perdido, puede estar ignorando. Por ejemplo, mira, cuando hablamos de que no estamos sobrios, por ejemplo, hoy en día, bueno, primero quiero definir el término que se aplica cuando se pierde la noción del tiempo, de las cosas que hay que hacer, de la distancia y de otras cosas. Cuando se pierde la noción, por ejemplo, yo tengo problemas con la vista porque no quiero usar lentes, y aunque me regañan a cada rato, pues me aguanto, ¿no? Pues total. Y estoy parado en un crucero y veo así al que viene. Digo, ahí está un carro. ¿Y ese carro en qué línea está? ¿En la línea en la que va a dar vuelta o en la línea que va a acercar? Porque por la distancia pierdo la noción, a falta de la vista, pierdo la noción de la ubicación de ese auto. Entonces yo tengo que esperarme, porque no sé si va a dar la vuelta. No estoy sobrio en ese aspecto. ¿Está entendiendo la ilustración? Y hoy en día, por ejemplo, las redes sociales te hacen perder la noción del tiempo. Tú entras, no sé cuántos tengan Facebook aquí, a lo mejor la mayoría, a lo mejor menos de lo que yo creo, pero va a entrar a Facebook y empieza, y dale. Y ya cuando acuerdas, se te fue el tiempo, se pasó el tiempo, perdiste la noción del tiempo que llevabas en. No sé, a veces las compañías agradables hacen que se vaya el tiempo rápido y te agarras de la plática a platicar, a conversar cosas que a lo mejor de la historia del pasado. Les he dicho que viene mi amigo de Reynosa y nos agarramos, nos conocimos en el kinder, imagínate. Pueden decir, no, ya cuánto hace de eso, no. Nunca me ha dado pena decir, mira, tengo 47 años, yo creo que hace 43 años de eso. ¿Y te acuerdas, Chicho? ¿De qué, mano? Y nos acordamos de que una vez tiraste mis libros y que yo tiré los tuyos y te agarraste a llorar. Dice, no me acuerdo. Me acuerdo que dibujamos una mano y ahí empezamos.
Y ya cuando acuerda, entra una llamada de su esposa y dice: ¿a qué hora estabas a venir? O un mensaje. Dice: es que ya está la hora. Se pierde la noción del tiempo. El mundo está ofreciendo entretenimiento que hace que perdamos la noción del tiempo. Y ese tiempo es para velar. En esta cita bíblica dice: ser sobrios y velar. En otras dice: velad y orad, porque no sabéis. Pero ahora nos está primero reprendiendo a estar atentos. No necesitas estar en un estado de ebriedad para decir que no estás sobrio. El factor tiempo se te puede ir en redes sociales, por ejemplo. Mira, fíjate, te voy a otra ilustración que tengo aquí apuntada. Trabajaba yo en el ingenio azucarero y tiene luces de ese que le llaman de luz de día, de barras, y es un lugar tan iluminado. Y llegamos a trabajar creo que un lunes. Llegamos y yo nomás me di cuenta cuando a las 7 entramos con un grupo, y a las 7 empezamos. A las 3 el grupo que entró cortó porque dijo: son 8 horas, nos vamos. Y cuando ellos se fueron, entró un grupo que salió a las 11, y yo tenía que entregar máquinas. Yo tenía que entregar los enfriadores del que mueven el que enfrían el aceite de las turbinas para los molinos. A lo mejor no me entiende todo esto. Y ahí me dieron las 11 cuando salió el otro grupo, y cuando menos acordé eran las 7 de la mañana. A mi esposa le daba miedo que llegara el ingeniero Ricardo Villanueva, que ya partió a la presencia del Señor a principios de este año, y le dijo a mi esposa: ¿a qué horas me lo trae? Y le dijo el ingeniero: no sé, me lo llevo ahorita, pero de verdad no sé. Como estaba todo que parecía la luz del día, si no es que vi que entraban y salían aquellos obreros, a mí se me fue el tiempo en el trabajo. Y ya cuando acordé, eran las 7 de la mañana y salí a las 8 de la mañana. 25 horas trabajando corridos. ¿Cómo lo hice? No recuerdo. Se perdió la noción del tiempo. Y recuerdo que solamente comía a las 12 y a las 7 de la noche. Y ya. Tiene 24 años. Eso, sí, gracias por recordarme, Elena, que tenía 24 años. Yo ya no puedo ni siquiera intentar eso. Entonces, lo primero es ser sobrios. Y acuérdate, ¿para qué? Para que te acuerdes que el fin de todas las cosas está cerca. El creyente tiene que aclarar su visión. Acuérdate que dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y el Señor cuando dice, si quieres ver bien, mira, si quieres ver bien, quita primero tu paja, para que entonces puedas ver bien hacia allá. El primer cuidado que debemos de tener es hacia nosotros. Punto número 2. Primera de Corintios 15:34. A ver, vamos a verlo. Velar debidamente. Y lo que nos acompaña es la segunda frase, ¿verdad? Y no pequéis. Ok, bueno, porque les dije desde el principio: velar para, por ejemplo, les decía, velar para cuidar al bebé, al cachorrito, al Gael, a mi muchacho. Pero pues está en mi casa, pues es mío. Porque el creyente debe de entender que esto de no pecar es una palabra permanente que no pasa de moda. Que no porque ya tenemos tantos años en el camino del Señor, que porque ya soy pastor. No, por ejemplo, desde que llegué a Pay de Way, preparando el camino, me preguntaron: ¿qué piensas de esto? Le dije: no, espérate, se lo dije al pastor Marvin y él lo ha repetido. Una palabra que he dicho es esta: no nos guardamos por ser pastores,
no los guardamos por ser líderes. Antes de ser líder, antes de ser pastor, ya teníamos un llamado a apartarnos del pecado. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Lo vemos en la historia de las vírgenes prudentes, 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 prudentes. Se durmieron a la hora que venía el Señor, a la mera hora, tanto tiempo guardándose. Hace días he hablado con una persona que me dijeron que puso que ya no iba a ir a la iglesia. Qué importante es el contexto de las cosas. A mí me hablan y dicen, fulano de tal ya no va a ir a la iglesia. Y le hablo y dijo, no, sí, que sí puse eso, pero yo puse que por razón del trabajo yo no iba a estar yendo algunos días. Y me manda una captura de pantalla y me dice, mira, esto es, y ya la leo, sí, qué importante es eso. Y una de las cosas que le decía es que mira, Cristo viene. Y él, la manera de broma, dice, pues ¿cuándo? Y tenemos mucho esperando. Y le dije, ahora sí te equivocas. Ya le di su reprendido. Dice, no, sí, tienes razón. ¿Sabes por qué? Qué triste sería. Pablo, por ejemplo, dice, yo habiendo sido heraldo para muchos, yo me pierdo. Qué triste sería que nos hemos guardado años atrás, años y años nos hemos guardado del pecado, de lo que la carne desea, de lo que nos ofrece el mundo. Recuerden una clave, un punto muy importante. A los ojos de Eva, el fruto prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dice? Dice, y era agradable, y vio que era agradable, como que lo vio sabroso, porque antes ni siquiera había volteado a verlo. Entonces nos hemos dejado de aquello que malamente a veces deseamos, para que a la hora de la hora caigamos en pecado. No, tengamos ese cuidado de guardarnos, velar debidamente y no pequéis. En una palabra, los mandamientos siguen siendo vigentes. Ya no es que la gente dice, no, es que ahora estoy en la gracia, pero nunca la gracia va a ser una licencia para pecar. Tengamos cuidado de guardarnos para el Señor, ¿entienden ustedes? Y no pequéis. Debemos de mantenernos guardándonos para el Señor. Es tan fácil hoy en día, ¿no? A mi muchacho cada rato le digo, ten cuidado, y guárdate y no le faltes al respeto a tu esposa. Nada de que una amiga que nada, sáquese que amiga ni que nada. Guárdese para el Señor, respete a su esposa, porque tu hijo la va a pagar. Ahí no es mi hijo, ahí no es mi hijo. No, también digo ahí, porque el niño va a pagar. La Biblia dice, está grande y ya hizo su vida, pero yo sigo reprendiéndolo. Y le digo, y eso es en relación al dinero. También le digo, mi hijo, no se gaste todo, guarde. Mañana o pasado se le pasa algo al carro, y aunque puede venir conmigo y decir, no, papá, mira, ocupo. No, sí, aquí estoy yo para usted siempre, pero usted tiene que venir. El día que ya no esté, ¿a poco va a ir al panteón a pedirme? ¿Verdad que no? No más para lo que no, está bien. Pero sí, y sigo, y yo mismo también me digo eso, y lo mismo para él es para mí. Entonces tenemos de guardarnos para el Señor. Imagínate, qué absurdo perder el tiempo velando y no guardarnos del pecado. No tendría sentido no tendría sentido estar ahí despiertos y en el pecado. Seamos sabios, guiados por la palabra de Dios, para que podamos estar listos para cuando se terminen las cosas. Punto número 3, Primera de Corintios 16:13. Quiero compartirles. Mira, velad pues, estad firmes en la fe. O sea, hoy en día, hermanos, que mira, otra vez yo los invito a creer en Dios por la palabra de Dios. No solamente
no sé, la gente viene y ve un milagro, y hoy en día que tanto los milagros se están dando, tenga cuidado, no crea nada más porque vea un milagro. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Hoy en día debe de estar firme en nuestra fe. ¿Hay ofertas? Claro que hay ofertas. Hay más ofertas de la salvación. Precisamente anoche estaba yo viendo un video donde un padre, pues lo tengo que decir porque además no tengo miedo, un padre dice: tienes que creer, para llegar al cielo, tienes que creer que María no murió, que fue tomada al cielo. Y él mismo le preguntan: ¿es bíblico esto? No, esto no es bíblico, es un dogma. Le digo: entonces no lo voy a creer. Me están diciendo que para que yo llegue al cielo tengo que creer que María fue llevada al cielo, y él mismo me está diciendo que no es bíblico. Yo no voy a creer eso. La Biblia dice que el cielo es un regalo, que el cielo es un regalo, que no tengo que hacer nada para ganarlo ni para merecerlo. Lo único que tengo que hacer es creer en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otras ofertas. Hay otra doctrina que dice que tú ya creíste en el Señor, que no importa si pecas o no. Ándale, atórale, vete al pecado. No, prefiero guardarme para el Señor, porque Él me está diciendo que no pequemos más. Y ofertas, entonces hay más todavía, pero debemos de ser firmes en la fe, en lo que hemos creído. El Evangelio es, sí, buenas nuevas de salvación. ¿Están de acuerdo? Eso significa Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y las primeras palabras del Evangelio, una es: cree en el Señor Jesucristo, y la segunda es: y arrepiéntete de tus pecados. Deja el pecado. Entonces, pero esa es nuestra fe, y no debemos de movernos de aquí. Fíjate, yo le doy gracias a Dios que no hemos andado de iglesia en iglesia. Ya tenemos 10, 11 años en el Valle, y tan solo aquí llevamos 4. No es que no hemos andado como chapulines. Bueno, mi esposa tiene 10. Y entre tantas ofertas, mira que en esta iglesia te invito a ir un maestro en la palabra. Se oye bien bonito, maestro en la palabra. Y yo les digo a ustedes: no puede haber un maestro en la palabra. Tenga cuidado, el título se oye bien bonito, maestro en la palabra. Y les dije: no puede haber maestro en la palabra. Dice: ¿por qué no? Hasta como así, con voz fuerte, así como que se molestó a aquella persona que me invitó. Le dije: porque la Biblia dice que a unos instituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice: a fin de que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ese es el propósito de los ministerios, entre ellos de los maestros. Le dije: y si tú dices que es el maestro en la palabra, el propósito del maestro bíblico es enseñar a Jesucristo. Y si tú dices maestro en la palabra, su propósito es enseñar la palabra, y estás cambiando el propósito por la herramienta. Y ya fue del modo que le bajaron al tono, le cambiaron. Ya, bueno, pues, al final de cuentas me dieron la razón. Le dije: como quiera voy a verlo, voy como quiera vamos. Le dije: bueno, pues ya que no, pues explicó, dio un tema muy interesante. Yo acostumbro tomar notas. No tuve ni una objeción, no iba a eso. Yo iba a llenarme. Con el tiempo, no pasaron ni 6 meses, cuando este maestro, ¿se acuerdan que reprendió el Señor a un maestro? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Este maestro se judaizó. Fue
le hicieron la circuncisión y dejó de comer carne de puerco, por ejemplo. Ay, que bárbaro, hombre, tan ricas que están las carnitas, ¿sí o no? Bueno, no sé a quién le gusta, a mí me encantan. Yo por semana le digo a mi esposa, chicharrón prensado. Si ella no quiere comer, no coma, yo sí. Y ya me decía, no, dices que tenemos que tener cuidado de no comer esas comidas inmundas, como en el Antiguo Testamento. Y dije, dame Dios. ¿Y de qué sirve? ¿No? De verdad. Ya me fui a la Escritura y ya me di cuenta que a este maestro no lo iba a convencer que estaba mal lo que había hecho, pero la gente que estaba allá alrededor, ya el pastor de esa iglesia que ya falleció también, me dijo, ven a darnos una enseñanza, la gente está tambaleando. Ya, los tuve que llevar a la cita cuando en un concilio que la iglesia, en el libro de los Hechos, la iglesia de Jerusalén pedía que aquellos, los gentiles, se realizaran, y ya, la conclusión era que se guardaran de todo pecado, que no, de adulterio, de fornicación, de alimento de animales que hayan muerto con la sangre adentro y de la sangre en sí. Ya, esa fue la conclusión, y logramos sacar a la gente de aquel engaño. Les estoy diciendo que debemos de estar firmes en la fe. La gente se puede ir tan fácil, y si no sabemos detectar las porciones bíblicas que nos pueden traer al engaño cuando son sacadas de contexto. Dijo el borracho, dijo, no hombre, ¿qué? Tú te puedes tomar una, yo me tomo unas. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino, y yo estaba recién en el camino, yo ni sabía, de verdad yo ni sabía, yo empezaba esto, y luego no sabía ni usar la concordancia ni nada de eso. Y me puse a leer, y pues si este de borracho dice que Pablo le dice a Timoteo, pues no están las cartas de Timoteo. Y sí, Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino a causa de tu enfermedad. No se dejen engañar, vayan a la Escritura, porque sería muy penoso que a la hora de la hora seamos engañados. Por eso debemos velar y mantenernos en la fe. Amén. Vamos a recapitular. Entonces, primero, ser sobrios. 2, no pequéis. 3, estamos firmes en la fe. Ofertas hay muchas, demasiadas, pero nosotros debemos de aguardarnos. Vamos a estar de pie para orar a Dios por esta palabra. Eterno Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que nos has dado, que nos has traído, Padre. Es tuya, yo solamente la he portado, pero es tuya, Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas en estos tiempos que son los tiempos del fin, que todo se está acabando, el COVID, las guerras, lo que ha hecho la ONU, unas torres que pusieron en el norte de Estados Unidos del orden mundial nos están diciendo que las cosas se acaban, pero más allá de las cosas de alrededor, tu palabra da testimonio de que las cosas se acaban, de que el fin de todo esto está cerca. Por lo tanto, queremos velar, guardando nuestra fe, siendo sobrios, Señor, y alejándonos del pecado. Ayúdanos a lograrlo, Padre, en este tiempo, porque ofertas hay muchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Pase, hermano, pase, hermano.